Buenos días, una vez más, amigos y amigas, que en todo el orbe nos han de ver en cualquier momento de esta vida y compartirán esta alocución después de verla y después de parecerle buena. Como cada viernes estamos acá en las oficinas de Casa de Sanidad de las Naciones, en la calle A número 22, del sector Villa Progreso, en San Pedro de Macorís. Esta mañana de viernes 2 del mes de agosto del año 2024, vamos a continuar lo que puede ser la segunda entrega, porque entiendo que va a haber una tercera, del proceso de desintoxicación o detoxification, para los que entienden mejor la palabra en inglés. Bien, la semana pasada hicimos una introducción bien larga y hablamos de los síntomas de la intoxicación y hablamos también de las condiciones de salud, de mala salud que se derivan cuando estamos intoxicados. Por lo que ahí vimos, no existe una condición de salud anómala que no sea consecuencia directa de la intoxicación del organismo. En virtud de eso, hablábamos de que antes de hacer una intervención terapéutica en el orden de lo nutricional, es necesario hacer un proceso de desintoxicación del organismo, aunque con el solo hecho de desintoxicar el organismo comenzamos a sentir mejoría, incluso hay condiciones inflamatorias que desaparecen, porque la inflamación es hija de la intoxicación. La intoxicación produce acidosis metabólica o desbalance del pH y luego viene la inflamación y la inflamación genera la patología, la enfermedad. En esta mañana nos vamos a enfocar, en esta ocasión nos vamos a enfocar en hablar y educar acerca del equilibrio ácido básico y cómo la condición ácida es la que genera la aparición de las patologías, porque en una condición ácida se generan innúmeras, innúmeras cantidades de radicales libres por la acumulación de toxinas, la misma respuesta del organismo a esta intoxicación. El proceso es muy, es muy complejo y el efecto que produce un estado ácido, una condición ácida, puede ser con el tiempo fatal. Muchas personas piensan que nos intoxicamos de la noche a la mañana, y esto podría ser cuando se trata de una intoxicación aguda, una pseudoalergia alimenticia causada por ingesta de alimentos que no están, eh, que han criado bacterias, es decir, por producto del calentado y enfriado. También porque hay alimentos que no estamos acostumbrados a ingerir y cuando los ingerimos, nuestro organismo no los reconoce y se despierta una reacción antígeno-anticuerpo de rechazo para rechazar ese alimento que nuestro cuerpo considera que es una agresión, que es un invasor.
También existe la intoxicación alcohólica y la sobredosis ya sea por medicamentos de prescripción o por las drogas recreativas, vamos a llamarle así. Sucede muy a menudo que se cree, tú estás intoxicado, pero ese proceso de intoxicación es producto de meses y tal vez años de la ingesta de un mismo tipo de producto o de un producto dentro de nuestra dieta diaria. Por ejemplo, el consumo continuo de carne, de carne roja, ese consumo continuo va produciendo una acumulación de tóxicos, de toxinas, que producto de que no haya una apropiada depresión o eliminación de esas toxinas vía renal, vía gastrointestinal o por medio de la piel, esas toxinas se acumulan y poco a poco van generando la condición de acidez. No me refiero a la gastritis, a la acidez que le da la pirosis. Me refiero a la acidez del cuerpo, a la condición ácida. Sucede que los frutos secos, las nueces, las almendras, los cacahuetes o maní, todo tipo, las semillas, los granos secos, ¿sí? Las habichuelas, los guandules, etcétera, la carne, las harinas refinadas, la grasa animal, son alimentos que con un pH ácido. Algunos tubérculos como la yuca son mayormente de pH ácido. Ahora, ¿qué es? Que cuando hablamos de pH en medicina, porque pH en bienes raíces o en ingeniería es cuando una propiedad horizontal, refiriéndose a edificios, pero en pH se refiere a la condición ácido-alcalina del cuerpo, siendo el 7, el nivel 7, el neutral, y de 7 hacia abajo es ácido, de 7 hacia arriba es alcalino. Ambos extremos, si se pasa por encima de 7.6, 7.8, 8, 9, está la condición alcalina, que también es fatal para el organismo. Y debajo de 6, debajo de 7, 6.5, 6.0, 5, 4, mientras más baja, más riesgo existe de que la persona pueda caer en un estado de coma incluso. En los diabéticos ocurre el coma cetoacidósico por la liberación excesiva de cetoácidos y acetona cuando ocurre una lipogenólisis, cuando el organismo, una persona que es diabética, se somete a un ayuno prolongado. El cuerpo comienza a digerir primero el glucógeno que se encuentra almacenado en los muslos y en ciertos músculos u órganos o cubriendo órganos internos como los intestinos, etc. Esta lipogenólisis, además de liberar glucosa, que el cuerpo la necesita en caso de un ayuno prolongado, también libera cetoácidos y acetona que pueden inducir al diabético a un coma, lo que llamamos coma diabético o coma cetoacidósico, que se caracteriza porque la persona cuando respira es, eh, expele al expirar, un olor a manzana, a frutas. Pues bien, mis amigos, mis queridos oyentes, esa condición de acidez que es inducida por el consumo de los alimentos que antes mencionamos, carne, frutos secos, las nueces, tipo avellanas, almendras, etcétera,
Gracias a Dios que en estos países el consumo de nueces no es tan alto, pero sí entre la comunidad vegana que busca sustituir las proteínas de origen animal por los frutos secos que realmente son ricos en aminoácidos que al combinarse pueden producir proteína completa. Recordemos o eduquemos de que ya para constituir una proteína no se necesitan 21 aminoácidos, ni 18, ni 19. Bastan 9 de los aminoácidos esenciales para que se produzca una proteína. Por eso se considera ya que son 9 los aminoácidos esenciales, ya no son 21. Cuando yo estudié eran 21. Luego se bajaron a 19. Ya estamos en 9. El caso que no es tan complicado que una persona que se deje guiar por un nutriólogo, un nutricionista o un dietista pueda combinar los alimentos de origen vegetal para conseguir proteína completa. Porque solamente la soya, el jugo de caña, el mango, tienen suficientes aminoácidos para constituir proteína completa. Pues bien, este no es el tema, pero es bueno hacer la ilustración cardinal de esta manera. Cuando nuestro cuerpo llega a esta condición ácida, comenzamos a sentir los síntomas de esa acidez. Vienen los dolores de cabeza, los dolores corporales, vienen dolores articulares, comienza un malestar general, incomodidad, estados incluso psicoemocionales cambiantes. Y eso es producto de una intoxicación. Y cuando hablo de estados emocionales cambiantes, las mujeres piensan, pero yo cuando tengo el ciclo menstrual, estoy menstruando, tengo cambios de humor. Precisamente, mientras más intoxicado está su organismo, más fuertes son esos dolores, más fuertes son esos cambios de humor. Usualmente las mujeres tienden a cambiar por un proceso hormonal, liberación de hormonas, y etcétera, y también precondicionamiento ancestral. Y cuando digo precondicionamiento ancestral es que se ha predicado durante siglos, se ha enseñado durante siglos, que la mujer, al estar en la condición de estar menstruando, está impura, está inmunda, y etcétera. Incluso hay costumbres y lugares que personas, que una mujer que está menstruando no la quieren en su conuco, porque supuestamente le daña la cosecha, se le, se le malogra los frutos. Son creencias que derivan de malas interpretaciones de lo que está en el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, que se ordenaba que la mujer, cuando estaba en sus días, no estuviera en la congregación. Pero recuerden, en aquella época no se usaban, no había toallas sanitarias, no había cortes, no había lindes, sin pagar la propaganda. Y era, creo que ni ropa interior usaba. Entonces imagínense que aunque no hay un sangrado continuo, pero por el momento que llega un cólico de lo que le dan y está sentado en un banco, en un lugar, puede dejar el... Y en esa época en el desierto había muy poca agua. Era como por asuntos de higiene y la mejor manera de explicarle a los antiguos que podría ser fuente de contaminación, porque donde hay sangre, ¿qué pasa? Se crean bacterias. Y las bacterias que producen enfermedad. Pues bien, había que explicarlo de alguna manera para que se entendiera esas reglas de higiene que son muy apropiadas en cualquier época. Pues bien, una vez que conocemos que estamos intoxicados y que hemos caído en una condición ácida, lo ideal entonces es alcalinizar el organismo. ¿Cómo lo alcalinizamos? La mejor fuente para alcalinizar un organismo son las frutas frescas y los vegetales.
frutas frescas y vegetales, ya sean crudos o cocidos. ¿Por qué? Porque las frutas y los vegetales, aunque no es una fuente de considerarse de proteínas, al contener aminoácidos se combinan los diferentes vegetales, diferentes frutas, aunque no es correcto consumir frutas y vegetales en una misma comida, y esto es por asuntos de digestión, de velocidad de digestión, porque un vegetal, ya sea una lechuga, un puerro, un nabo, una zanahoria, una remolacha, una lechuga, una alcachofa, apio, perejil, lo que sea, tienen una consistencia más dura que las frutas. Su capa de celulosa, la función de celulosa es más fuerte y necesita ser masticada, mucho más que una fruta. Mientras un vegetal en promedio puede durar 1 hora o 2 horas o hasta 3 en digerirse, una fruta basta 20 minutos para ser digerida. Y si usted mezcla frutas y vegetales en una comida, va a suceder que van a pasar los vegetales a medio digerir, a medio triturar al duodeno, donde la absorción y la absorción de los azúcares, el desdoblamiento de los azúcares, se hace más efectiva, no se realiza, y esos vegetales pasan enteritos. Usted y lo va a evacuar en íntegros. Lo que pasa con las habichuelas, el maíz, si no se mastica bien, si no se rompe la capa, perdón, de celulosa que los envuelve, si esa capa de celulosa que envuelve, esa cápsula de celulosa que envuelve el grano, el maíz, las habichuelas, esas cosas, van a salir enteritos. Usted ha visto a los chicos, a los niños cuando les da diarrea, que salen los granos íntegros. Y usted mismo se traga un grano de maíz y va a notar que sale íntegro. No, el organismo no lo rompe. En el estómago ni en el duodeno, en ninguna parte del cuerpo ese grano se digiere. Y es por la capa de celulosa que tiene, que es mucho más fuerte. Sin embargo, una fruta usted la pica, la mastica y va a digerirse inmediato. Entonces no es bueno combinar frutas con vegetales. La gente muchas veces, después de comer, le gusta comer una fruta. Las únicas frutas que pueden, incluso que se recomienda que se consuman después de la comida, cuando hay digestión pesada, son la piña o ananás, el apple fruits, que es la pineapple fruits, porque apple fruits es la manzana, el pineapple, y la papaya o lechosa. ¿Por qué? La lechosa contiene una enzima que puede digerir las proteínas, ¿no? Y la piña también. La ananaína de la piña puede digerir las proteínas. Entonces la papaya y la lechosa tienen esas enzimas específicas que incluso las venden en cápsulas, en comprimidos, que ayudan a la digestión pesada. Y además son alcalinas, mayormente alcalinas. Pues bien, la mejor, repito, la mejor manera de alcalinizar y para acompañar, porque el proceso de desintoxicación o detoxificación tiene que hacerse con una dieta alcalina. ¿Por qué? Porque la condición ácida es producto de la acumulación de toxinas que se generan después, durante la ingesta continua de sustancias tóxicas. Lo mismo ocurre si esta intoxicación es por el environment, por el medio ambiente. Como decíamos, somos intoxicados no solamente por el alimento que consumimos,
nos intoxica el agua que bebemos, nos intoxica el aire que respiramos cargado de smog, de monóxido de carbono, nos intoxican los ruidos porque esos ruidos generan una respuesta antígeno anticuerpo en nuestro organismo, un estado de estrés emocional. Cuando a usted no le gusta una música y se la ponen al lado con manera continua, usted tiene este vecino imprudente, indecente, poco educado, que cree que usted tiene que tragarse y escuchar su música, su bachata si está amargado y le pone el día entero que no le deja ni siquiera estar en su casa, o le pone un dembow, un reggaetón continuo cargado de malas palabras, esa música le agrede psicoemocionalmente a usted y su organismo reacciona generando adrenalina, no adrenalina, que al no ser apropiadamente eliminada por las vías urinarias, se acumula y le causa un estado de acidez en su organismo y le enferma. Claro que le enferma. La música es una vía para el bien o para el mal. Hay música que usted la escucha y le relajan, le lleva a un estado de bienestar, le induce incluso el sueño. Hay músicas que son hasta digestivas. Y algo que yo vi y critiqué en la ciudad de New York, especialmente ahí en el downtown, en el Alto Manhattan, donde viven los latinos, especialmente los dominicanos, es que los restaurantes dominicanos hay una indecencia tremenda. Le ponen a usted una música, todo lo que da a la hora de usted comer. Y esa música es indigesta. A diferencia de los restaurantes de otros países, brasileiros, tailandeses, japoneses, eh, americanos, usted va a escuchar una música suave, cuando más un jazz o música instrumental, le ponen a Beethoven, a Mozart, o simplemente no hay sonido, no hay música de fondo. Pero en los restaurantes dominicanos le meten una música que eso es escandaloso. Y además de ser lugares muy pequeños, porque se llena de personas, las conversaciones, la gente tiene que hablar alto para escucharte por encima de la música. Y a usted no le importa qué está hablando, que está hablando el vecino y el dominicano que de por sí que le gusta hablar alto. Y si tiene 2 centavos, eh, se quiere hacer notar que llegó él, el papá de la matica. Bueno, esos son anuncios en esta conversación. Pues siguiendo con este proceso, y la próxima semana vamos a hablar de cómo llevar un plan de desintoxicación de acuerdo a su condición de salud, la que tenga de base, su edad, su estilo de vida, su origen étnico, entre otras cosas. Porque, como les decía a los chicos en clase esta semana, no es lo mismo la dieta que debe dársele, el plan nutricional que debe implementársele a un obrero de la construcción que el que debe implementársele a un médico, a un maestro de escuela, a una persona que tiene una profesión sedentaria, cuyo gasto energético es diferente. El gasto energético de un profesor maestro de escuela y el gasto energético de un obrero de la construcción o de un campesino labriego es totalmente diferente. Entonces, si usted de repente a un obrero de la construcción, a un campesino, un labriego, a un atleta, le somete a una intervención nutricional con una baja brusca de la ingesta calórica, le puede descompensar. Y esta descompensación se puede traducir en un daño orgánico al órgano que es más débil por naturaleza, porque nosotros heredamos órganos más débiles, unos más que otros.
Hay personas que por familia tendemos a ser cardiópatas, a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Otros tendemos a desarrollar diabetes. Otros a desarrollar trastornos renales. Yo conozco familias que todos tienen problemas renales. Todos. Y otros que todos somos cardiópatas. A cierta edad desarrollamos cardiopatías, hipertensión arterial, cor vacuno, algún tipo de condición cardiovascular. Otros trastornos a nivel del hígado, otros diabetes. Entonces, lo más importante, usted como nutricionista, como médico, debe hacer una anamnesis clínica, una historia clínica pormenorizada, comenzando con la parte, una especie de biopsychosocial evaluation, una evaluación psicosocial, porque es importante conocer de dónde viene esa persona, dónde vive, cuáles son sus raíces ancestrales, su etnia a la que pertenece, si es una mezcla de varias, cómo se alimenta habitualmente antes de intervenir. Igualmente, si una persona es maestro de escuela o maestra de escuela y va donde usted con una condición de salud, usted nota que está sobrepeso, es importante que usted haga el cálculo calórico ideal, número uno, y calcule el peso teórico ideal, haga la medición del índice de grasa corporal y compare, porque según el sexo, según el sexo, debe ser el peso. Según la edad, debe ser el peso. Según la talla, la estatura, debe ser el peso. Son cosas que hay que combinar. Por eso cuando se va a medir, por ejemplo, el índice de grasa corporal, en las mujeres se toman medidas que en el hombre no se toman. ¿Por qué hacemos esto? Porque el hombre no tiende a acumular mucha grasa en el cuello, ni en las muñecas, ni en las caderas. La mujer sí, por naturaleza. No crean que todo lo que usted ve en una mujer que tiene unos glúteos grandes, unas posaderas grandes, todo es músculo. Más de la mitad de eso es grasa. Por eso, les recomiendo a los médicos en formación, a los que están en práctica, cuando una mujer de grandes glúteos vaya a la emergencia con un dolor y usted vaya a administrarle un medicamento tipo analgésico intraglúteo, sepa bien, presione para que pueda llegar al músculo, porque si ese medicamento usted lo vacía en la parte adiposa, en el tejido adiposo, esa mujer puede desarrollar un gran acceso después. Y lo más importante, que el dolor viene y la persona con dolor se queja dolor durante meses, y al tener el glúteo grande la persona no nota porque no hay enrojecimiento del área. Y hay que ser muy minucioso, muy clínico para poder con los dedos determinar y buscar el punto de dolor para entender, para conocer si hay un acceso formado en la capa de grasa. Bien, en todo esto, mis amados amigos, amados oyentes, sepa que hay muchas maneras de usted desarrollar un plan de desintoxicación. Usted puede hacerlo con frutas, puede hacerlo con vegetales, puede hacerlo con agua, con jugos frescos, ya sean jugos de frutas o jugos de tubérculos. Puede hacerlo incluso hasta con arroz integral. Pero, les repito, el proceso de desintoxicación tiene que ser con base alcalina. Tiene que ser un plan basado en productos mayormente alcalinos. Porque la intoxicación genera de por sí la condición ácida. Y la condición ácida debe ser neutralizada con productos alcalinos. Es decir, con un pH de 7 que es neutro o por encima de 7. Esos productos alcalinos son importantes para neutralizar la condición ácida. Conocido esto, entonces
usted como dietista, como médico, como nutriólogo clínico, tiene que hacer la historia clínica pormenorizada, haciendo la parte biopsicosocial, luego la parte psicológica, porque los estados emocionales también se derivan en muchos casos de la intoxicación. Hay documentados en la literatura médica episodios esquizoides basados en el estreñimiento. Y si se hace un estudio, las personas que sufren que andan por las calles, que son los llamados esquizofrénicos, que es el único real, el verdadero enfermo mental, porque las demás condiciones mentales, llamadas enfermedades mentales, son estados psicoemocionales que pueden manejarse de manera apropiada. Solamente existen documentadas hasta ahora dos condiciones de salud mental que pues, se pueden heredar, que es la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad. De bipolaridad. Y ser bipolar tiene ciertas características que hablaremos en entregas ulteriores. Entonces, la intervención nutricional en enfermedades mentales es importante porque hay alimentos que pueden exacerbar los síntomas, medicamentos que son irritantes del sistema nervioso, medicamentos cargados en toxinas que son estimulantes. Incluso se habla de que los quesos maduros, esos quesos que usted compra que son caros, tipo cheddar, roquefort, etcétera, esos quesos maduros, quesos envejecidos, esos que le pone el moho azul, que son bastante costosos, por el efecto de la fenilalanina que contienen, pueden inducir cambios químicos en el cerebro y exacerbar la condición mental que se tiene, si es esquizofrenia o la depresión. La depresión. Pero por el contrario, el consumo de pescados azules ricos en omega 3 y en vitamina D puede ayudar a cambiar los estados emocionales y se usa en el manejo de la depresión. En los países nórdicos que se están 6 meses con el sol fuera y 6 meses de oscuridad sin que el sol salga, en esos periodos de oscuridad, en invierno, en las regiones templadas, en el norte, se tiende a tener lo que llamamos la depresión estacional. Por eso en esa zona, en países que tienen una alta calidad de vida, mejor calidad de vida que los del sur, hay más suicidios. No es porque le falte nada, es la soledad y la depresión y la oscuridad. Y la oscuridad, la falta de vitamina D. Eso es un hecho confirmado. Confirmado. Entonces, usted tenga en cuenta que antes de iniciar un proceso de desintoxicación, por favor, vaya donde un experto. Porque el médico, el nutricionista, el nutriólogo clínico, le va a mandar a hacer sus estudios correspondientes, le va a mandar a hacer un hemograma, un examen de orina, un coprológico, le va a hacer un examen de glucosa, la glucosa normal, la glucosilada, etcétera, para conocer su condición de salud, el estado de su organismo antes de someterlo a un proceso de desintoxicación o llevarlo a un plan dietético. No se ponga a seguir dietas TikTok o dietas de los youtubers. Mucha de esa gente no tiene ni una pizca de entendimiento, no es médico, no ha estudiado, aunque hay algunas personas que son muy duchos, muy buenos, que son médicos, que dan consejos, que ilustran. Tenga cuidado. Y la misma dieta que elabora la IA, tenga cuidado.
porque no todos los organismos son iguales. Y eso conversábamos con la directora del Departamento de Investigación de la Universidad Central del Este ayer, que aquí en Dominicana, prácticamente en toda América Latina, salvo en los países donde hay escuelas reales de medicina, como en Cuba, Brasil, Argentina, vamos a citar 3 ejemplos, se siguen los estándares de Estados Unidos. Las dietas, las evaluaciones, las tablas para medir estatura corporal, etcétera, etcétera, son estandarizadas para los estadounidenses o para los europeos. Entienda que usted vive en una isla, o vive en Centroamérica, o en un país de Sudamérica, que usted tiene que buscar al experto para que le diga, le guíe en el proceso de detoxificación y el bajar de peso, control del peso, porque hay personas, incluso, que todas las familias son delgados, y no son delgados porque pasen hambre, porque es la constitución genética y hereditaria por ser delgados. Lo mismo hay personas que son de constitución fuerte, son grandes, como dicen los mexicanos, que es lo que llaman obesidad constitucional, porque todos en esta familia son gorditos y manejan bien su gordura, porque su organismo, por herencia y por costumbre, ya está así. Y usted romper de manera brusca ese estado, esa condición natural, puede desencadenar la aparición de patologías que están dormidas y que el paciente ignora, y usted como médico, como nutricionista, tiene que tomar muy en cuenta. Pues quedamos entonces, por esta vez, que antes de iniciar un proceso de desintoxicación, es necesario conocer el estado general de salud y abocarse a un proceso de apertura de los canales de eliminación. ¿Cuáles son esos canales de eliminación? La piel, que es tercer pulmón y tercer riñón, el sistema genitourinario, el sistema gastrointestinal, que son las vías principales de eliminación que utiliza el organismo para deshacerse, para depletar los tóxicos que diariamente acumulamos en nuestro organismo por la ingesta de los alimentos, por el estrés y por lo que respiramos, por el environment, por el medio ambiente, y etcétera. Así que, les repito, vamos a buscar la ayuda profesional. Estamos ubicados en la calle A, número 22, el sector Villa Progreso, en San Pedro de Macorís, y nos puede contactar directamente al teléfono, al celular, WhatsApp, 829-962-1413, 829-962-1413, y también nos puede contactar a la oficina al número 829-813-0558. Número de oficina 829-813-0558, y WhatsApp celular 962-829-962-1413. Usted puede escribir, mandar un mensaje de texto, y en cuanto lo veamos, le contestamos. Digo le veamos porque yo no tengo activadas en mi celular las notificaciones, porque usted sabe lo molesto que puede ser ese sonidito en ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Así que, por la bendición de Jehová de los ejércitos y Jehová Sebaot, su hijo, quien recibió toda la autoridad en el cielo como en la tierra,
Nos despedimos por esta ocasión deseándole que tenga un feliz día de la preparación del Shabbat, que es hoy viernes, y mañana tenga un Shabbat Shalom, independientemente de sus creencias. Paz desde casa, de sanidad de las naciones. Hasta la próxima.